¿Qué es realmente la educación Montessori y para qué tipo de familia es? Lo conversamos con Marianela Florin, profesora o guía Montessori, como dicen ellos. Marianela, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, ¿y tú? Bien, también. Vamos de lleno con este marco conceptual de lo que es la educación Montessori y preguntarte, ¿cómo nace esta pedagogía? Bueno, la pedagogía Montessori nace en Roma a principios del siglo XX y fue creada por la primera médico italiana llamada María Montessori. Esta mujer se dedicó a observar de manera muy rigurosa a los niños. Hizo una observación científica del desarrollo infantil. Y uno de sus primeros trabajos fue en un psiquiátrico. Y en el psiquiátrico, con niños con discapacidad, demostró que los niños aprendían mucho más y mejor cuando, mediante la autoeducación, mediante la libertad y el uso de materiales sensoriales. Uh -huh. Entonces, después fue creada la Casa del Bambini en 1906, que es para niños de 3 a 6 años, de educación regular, donde ella en el fondo pone en práctica estos conocimientos. Ya, y en la práctica, ¿en qué se diferencia el método Montessori versus la educación que estamos acostumbrados, que es la tradicional? Uh -huh. Bueno, yo diría que la principal diferencia es que en la educación Montessori el niño es protagonista activo de su propio aprendizaje. Fomentamos mucho lo que es la autonomía, la independencia, la libre elección, se respeta mucho el ritmo individual de cada niño y es una pedagogía muy respetuosa del ser humano, del ritmo y los procesos de cada ser humano. Eso es Y, algo que a mí me enamoró y me llamó mucho la atención de esta pedagogía. claro, ¿y cómo es un día típico en una sala Montessori, por ejemplo? A ver, yo llevo como 3 años trabajando en un jardín Montessori y estuve 2 años primero trabajando en el salón de comunidad con niños de 2 a 3 y te voy a describir un poco cómo era mi rutina. Ya, El fuerte de la rutina Montessori es al principio, porque los niños llegan a la sala y tienen que desplegar todo lo que es su autonomía, entonces ellos llegan y solitos dejan la colación donde corresponden, sacan sus pertenencias, se preparan para trabajar poniéndose el delantal, abotonando, desabotonando. Luego, cuando ya están listos, dejaron la mochila y la colación donde correspondía, su botellita de agua, ellos van a trabajar a las distintas áreas de desarrollo. Entonces se mueven por vida práctica, por el área sensorial o por el área matemática o el área de lenguaje o el área del arte y van eligiendo sus trabajos y ese trabajo toma como aproximadamente 2 horas en que los niños van buscando materiales distintos, lo van trabajando y luego se hacen responsables de lo que trabajaron y van y lo guardan. Luego nosotros teníamos momentos de la colación donde los niños ponen los individuales, nos sentamos todos en una mesa común, donde los niños ponen sus individuales, ponen sus cubiertos, sus platitos y les repartimos la colación. Luego venía un momento de actividad, de alguna experiencia de aprendizaje, dependiendo del tema que estemos trabajando, y luego un momento de patio y luego ya venía el almuerzo. Ese es como un día y después, bueno, la tarde ya era más relajado en el sentido de que ya se iban a dormir siesta, algunos muchas veces se iban a la casa después del almuerzo, pero eso más o menos es como un día Montessori. perfecto. Y generalmente al momento de elegir el tipo de educación para los hijos, los padres ponen mucho foco en el rendimiento académico. Un niño que va a un establecimiento Montessori queda en desventaja comparándolo quizás con una educación más tradicional. ¿Derribamos ese mito? Sí, eso es un mito, porque en realidad en la educación Montessori lo que pasa es que hay muchos mitos y creen que la educación Montessori es como ir a jugar o ir a hacer lo que quieran, pero en realidad lo que pasa es que los niños aprenden a través del juego y aprenden eh, tocando, explorando, manipulando. Entonces, todos los materiales que hay en el salón, en todos los salones, pero yo te diría más en el salón de 3 a 6, que es la parte preescolar,
es donde los niños aprenden los números, las letras, aprenden de ciencias, de botánica, todo, pero a través de la manipulación de material. O sea, no hay una desventaja comparativa pensando en No hay una educación tradicional. desventaja, los niños aprenden a sumar, a restar, se aprenden los números, aprenden a leer, a escribir, lo pueden aprender, pero de manera súper temprana en la metodología Montessori. Ahora, ¿cuál es la postura del método Montessori frente a las pantallas? Mira, la verdad, desde donde yo estudié, no sé si hay una postura así tan tajante respecto de las pantallas. Sí, de respecto a lo que uno sabe actualmente en neurociencias, las pantallas a los niños no les hacen bien y deteriora el funcionamiento cerebral. Por lo tanto, idealmente habría que ver la menor cantidad de pantallas posibles, pero no es como que Montessori tenga como que sea muy talibán respecto de esto. Ahora, respecto al modelo, ¿el método Montessori es para todos o hay niños o familias que se beneficiarían más con este modelo? Yo creo que el método Montessori es para todo tipo de niños, pero son las familias las que deben saber un poco el método antes de meter a sus hijos a algo así. O sea, no sé si es para todas las familias, porque requieren de familias que sean súper comprometidas. Ya, y hablábamos un poco de uno de los mitos que tiene este modelo, pero ¿cuáles son las mayores críticas que recibe esta metodología? Que los niños hacen lo que quieren, que no se les ponen límites. Y claro, es un mito porque aquí sí hay límites. Lo que pasa es que la libertad se entiende como la libertad de elección, de que yo me dirijo y quiero aprender, voy a aprender lo que yo quiero aprender en este momento y tú eres mi guía y me vas acompañando en ese proceso y también obviamente me vas mostrando otras cosas, pero todo es con límites establecidos. O sea, yo no puedo dejar que el niño haga lo que quiera. De hecho, los niños son muy responsables, generan una responsabilidad y una autodisciplina desde muy pequeñitos, aprendiendo, por ejemplo, a hacerse responsables de lo que comen. En vida práctica están los trabajos de alimentación, que por ejemplo el niño chiquitito de 2 años peló un huevo duro, tiene que botar la cascarita del huevo duro, se come el huevo duro y él mismo va a lavar sus cositas, las lava, las seca y las guarda para que otro compañero pueda ocupar el material que él utilizó y pueda también pelar su huevo duro. Entonces, un poco esos son los mitos que surgen a partir de esta pedagogía, pero es como lo que se ha corrido de boca en boca, ¿no? Pero no es que sea así, o sea, acá a los niños le entregamos mucho cariño, pero le entregamos muchas normas también de convivencia. Es muy importante también. Ahora, para un niño que quiere transitar desde un modelo educacional tradicional a un modelo Montessori o viceversa, ¿se puede, es amigable esa transición? Yo creo que de un modelo tradicional a un modelo Montessori sí, porque la metodología Montessori está muy centrada en las necesidades de cada niño, entonces va a mirar siempre al niño y el niño va a hacer su propio recorrido, no comparable con otros. Entonces los profesores, los guías lo van a poder acompañar en este proceso de autoexploración, de autoeducación, de aprendizaje autodirigido y lo van a ir como acompañando. Quizás al principio un niño de educación tradicional a una metodología Montessori. Se te fue la imagen. ¿Se fue la imagen? Sí. Va, a ver, espérame. Ahí, Ahí volviste. ya. Quizás un niño de educación tradicional que pasa a uno de educación Montessori no va a ser tan autónomo, le van a costar más ciertas cosas, pero como referentes a la autonomía o a la libre elección, como que uno ve niños que han pasado por otros jardines y llegan al jardín Montessori y se queda mirándote así como esperando tu instrucción, como ¿qué hago ahora? Y es como, vaya a elegir lo que usted quiera, puede trabajar con lo que tú desees. Y al principio les cuesta un poco esa iniciativa a los niños, como que llegan más curiosos. Tú vas a ver un niño que se ha educado en un ambiente Montessori y lo vas a ver súper resuelto, súper seguro de sí mismo, es muy distinto. Ahora, Entonces, Marianela, sí. no, dale, dale.
Pensando en las familias que están recién incorporándose a la educación, ¿en qué cosas se debería fijar los padres o la familia al momento de elegir un colegio Montessori Mm, o un jardín Montessori? ¿En qué cosas se deberían fijar si quieren elegir este tipo de educación? Claro. ¿O qué deberían pensar al momento Eh, de elegirlo? ¿Deberían fijarse en que su hijo tiene más sensibilidad por la parte autónoma o quizás necesita algo un poco más estructurado? ¿En qué deberían poner atención, el foco? yo creo que podrían poner atención, bueno, en las necesidades que tenga cada niño, es que ahí va a depender, pero como yo te decía, yo creo que este tipo de educación es como para todo tipo de niños, entonces, si el niño es más estructurado, va a igual trabajar bien en este tipo de ambientes, quizás va a funcionar como él va a ser más riguroso, va a seguir más la norma versus uno como que se mueve más y necesita más, como que igual el método Montessori se va adaptando como a las características de cada niño, entonces yo creo que los padres simplemente tienen que ver que ellos sean una familia comprometida con la educación de su hijo y ver que van a poder participar, eh, ser como agentes activos dentro de la educación de su propio hijo. Y en eso hay que fijarse, como yo estoy realmente comprometido con la educación de mi hijo, voy a estar ahí, voy a hacerle caso a las guías cuando me digan eh, que necesito trabajar esto en casa o no, porque las guías hacen una observación de cada niño de manera muy detallada, van a conocer mucho a tu hijo. Entonces, porque se observa de una manera científica a los niños, como lo expresó María Montessori en su minuto. Entonces, es súper importante eso, como que los padres también sepan que van a entrar a un sistema donde las guías van a conocer mucho a sus hijos y les van a hacer sugerencias que ellos en casa puedan implementar. Perfecto. Y ahí para ir cerrando, Marianela, conocer cuál es el mayor aporte de la metodología Montessori hoy y en esta actualidad que se está transitando también en los distintos tipos de crianza. Sí, yo creo que el mayor aporte es fomentar niños autónomos, independientes y seguros de sí mismos, porque al final la autonomía te permite ser capaz de confiar en ti y en tus propias capacidades. Cuando todo me lo hacen, me van un poco negando la existencia, como anulándome. Entonces no me siento capaz y eso deteriora mi autoestima. La autonomía promueve todo lo contrario, que tengas una autoestima muy sólida. Y otra cosa que yo creo que es muy importante de mencionar, que la misma María Montessori lo decía, que ella preparaba a los niños para un mundo de paz, no para la competencia. Y hoy en día, en un mundo donde hay tantas guerras, donde todo es, donde los Individualista. políticos, o sea, de verdad ven el signo peso en todo y no se preocupan ni siquiera de la naturaleza o del medio ambiente a veces, del cambio climático, etcétera. Una educación Montessori te prepara para, ¿cómo lo puedo decir? Como para querer a toda la naturaleza. Entonces es súper amigable con el medio ambiente, se trabaja mucho los valores del respeto, el compañerismo. Entonces es algo que no, como se vive, cada niño vive su propio proceso, no estamos compitiendo con el de al lado, sino que con mis propios ritmos. Entonces eso también es súper bonito y creo que eso es un gran aporte en un mundo donde ahora hay tanto estrés y tanta guerra y tanta competencia y tanta individualidad. La educación Montessori propone todo lo contrario. Perfecto, Marianela, muy agradecida de tu tiempo, la disposición y la explicación también que nos das del método Montessori. Que esté muy bien, muchas gracias.